Hola, soy Álvaro Guillén Rodríguez, alumno de la carrera de Ingeniería Informática en la UNED, y hoy vengo a enseñaros cómo se resuelve un problema de la asignatura de cuarto curso Complejidad y Computabilidad. El enunciado del problema dice lo siguiente: indicar si esta expresión booleana pertenece a dos SAT. Para poder resolverlo, primero necesitamos ciertos conocimientos teóricos. En primer lugar, vamos a definir las expresiones booleanas. Las expresiones booleanas son aquellas que nos van a dar como resultado verdadero o falso, donde asignaríamos el valor 1 para el verdadero y el valor 0 para el falso. Los componentes de las expresiones booleanas son los siguientes. En primer lugar tendremos las variables o literales, que definiremos como x, y, z, etc. Y en segundo lugar tenemos los operadores. Los distintos operadores que tenemos son la negación, que se encarga de invertir el valor, es decir, si a la entrada tenemos un 0, la salida nos generará un 1, como podemos ver en la siguiente tabla de verdad. Para los distintos valores de x, su salida, que sería x negada, valdrá para el caso de 0, 1 y para el caso de 1, 0. La conjunción que se emplea este símbolo es similar al y lógico y tendrá un valor verdadero a la salida si todas las variables que forman parte de la conjunción lo son. Es decir, si vemos en la tabla de la verdad, en la cual tenemos x e y ese será la salida, para los distintos valores que puede tomar la variable, vamos a ver qué valores nos da la salida. En primer lugar, vamos a analizar cuando tanto y como x tengan en la entrada un 0. Como ninguna de ellas es cierta, pues la salida será un 0. En el segundo caso tenemos x0 y 1, y puesto que no son las dos ciertas, la salida también es igual a 0. El tercer caso es similar al segundo, solo que cambian los valores de x e y, entonces la salida también será 0. Por último, tenemos una entrada en la que tanto y como x son ciertas, entonces la salida también será cierta. El operador que nos queda por comentar es la disyunción, que se lee como un o lógico. Esta será verdadera si al menos una de las variables que forman parte de la disyunción lo es. Podemos verlo en su tabla de verdad. De igual modo que antes, tenemos las variables x e y una salida s, y ante los distintos valores de las entradas vamos a ver cómo funciona esta salida. Tal y como hemos comentado antes, la salida siempre será verdadera cuando al menos una de las entradas lo sea. En el primer caso, como ninguna de ellas lo es, tendremos un 0 y para los tres casos siguientes tendremos un 1, puesto que en el segundo caso la variable y es verdadera, en el tercero lo es la variable x y en el último lo son ambas. A modo de ejemplo, tenemos la propia expresión booleana del ejercicio, en la que podemos ver que además de los operadores comentados hasta ahora, también tenemos los paréntesis. Estos paréntesis sirven para encerrar operaciones entre variables, a lo que denominaremos cláusulas. Esto de aquí es una cláusula y el conjunto de todas las cláusulas forma lo que se denomina la expresión booleana. Los paréntesis también sirven para modificar el orden de precedencia de las operaciones que vamos a realizar con las variables. Si no hubiese paréntesis, el orden de precedencia sería el siguiente. En primer lugar tenemos el operador de negación, en segundo lugar el operador de conjunción o el y lógico, y en tercer lugar la disyunción u o lógico. Ahora vamos a definir el significado de las abreviaturas SAT y FNC. La abreviatura SAT hace referencia a los problemas satisfacibles, los cuales indican si una expresión booleana puede satisfacerse o no. En concreto nos interesarán aquellas expresiones booleanas que tengan en su salida un 1, es decir, que se puedan satisfacer. Además, los problemas SAT precisan que las expresiones booleanas estén escritas en su forma normal conjuntiva o FNC. Si no lo estuvieran, las clasificarían como no satisfacibles. La forma normal conjuntiva es la forma de las expresiones booleanas en las que todas sus cláusulas se relacionan mediante un y lógico. En el caso de este ejercicio, la expresión booleana ya está escrita en su forma normal conjuntiva, pero podría ocurrir que no lo estuviese. En ese caso tendríamos que transformarla. Para ver cómo se realiza este paso, vamos a superponer la siguiente expresión booleana, donde tenemos x o y
o X, Y, no Z. Para transformar este operador o lógico a un ilógico, lo que tenemos que hacer es negar la expresión booleana completa. De esta forma, lo que vamos a hacer es negar cada una de sus cláusulas y transformar los operadores que se encuentran entre ellas. Los OS los transformaremos a IS y las IS las transformaremos a OS. De este modo tendremos la negación de la primera cláusula, X, O, Y, transformaremos el operador lógico, lo que ahora tenemos un Y, y la negación de la segunda cláusula, X, Y, no Z. Ahora ya tenemos el y lógico entre nuestras cláusulas. Solo quedará resolver la negación de estas cláusulas. Para ello actuaremos como en el paso anterior y negaremos cada una de las variables dentro de estas cláusulas y transformaremos los operadores lógicos que se encuentran entre ellas. De esta forma tendremos no X, Y, no Y, no X o Z. Como se puede ver, la doble negación anula la propia negación. Además de estos casos particulares, existen otros como 2SAT para fnc2 y 3SAT para fnc3, etc. ¿Qué significa esto de fnc2? Pues fnc2 es la forma normal conjuntiva para aquellas expresiones booleanas en las cuales las cláusulas están formadas por dos variables. Es decir, este ejemplo y el del propio ejercicio. En el caso de que las cláusulas estuviesen formadas por tres variables, pertenecerían a fnc3. Una vez hemos definido estos conceptos, podemos proceder con la resolución del problema. Aquí tenemos la expresión booleana del ejercicio y hemos generado una tabla de verdad para resolverla. Esta tabla de verdad tiene 8 entradas y este número de entradas se debe a que tenemos dos posibles valores para cada una de las variables, los cuales son 0 y 1, y tenemos tres variables que son X, Y y Z. De este modo, nuestro número de entradas va a ser 2 elevado a 3, que es igual a 8 entradas. Ahora vamos a rellenar cada una de nuestras entradas con los posibles valores que pueden tomar las variables para ver qué valores tenemos en la salida. En primer lugar, calcularemos las salidas para cada una de las cláusulas y posteriormente la salida para la expresión booleana completa. Comenzando con la primera cláusula, tenemos que X o no Y. En este caso, cuando X valga 1 o Y valga 0, puesto que está negada, la salida será un 1. De este modo, en la primera entrada, al ser Y 0, tendremos un 1, en la segunda igual, la tercera y la cuarta tendremos un 0, puesto que X es 0 e Y es 1, y en las cuatro siguientes, debido a que X es 1, tendremos un 1. La siguiente cláusula, Y o Z, buscaremos el 1 tanto en Y como en Z. Y donde estas valgan 1, la salida valdrá 1. En el primer caso, ambas valen 0. En el siguiente, Z vale 1. En el siguiente, Y vale 1. En el siguiente, valen las dos 1. Y igualmente se repite en las cuatro siguientes. Por último, tenemos no X o no Y. Y al igual que en el primer caso, al estar negadas las variables, buscaremos donde estas valen 0 para que la salida valga 1. En el primer caso, tenemos que tanto Y como X valen 0, puesto que esto es así, la salida será un 1. En la siguiente igual. En la tercera, Y vale 0, Y vale 1, perdón, y X vale 0. Entonces la salida será un 1. La cuarta sucede lo mismo. En la quinta y en la sexta, X vale 1 pero Y es 0, por lo que la salida será un 1 igualmente. Y las últimas, como ambas son un 1, la salida será un 0. En cuanto a la salida de la expresión booleana, será la conjunción de nuestras tres cláusulas que tenemos hasta ahora. Entonces, esta salida valdrá un 1, donde las tres cláusulas valgan un 1. De este modo, tenemos 0 en la primera, 1 en la segunda, 0 en la tercera, 0 en la cuarta, en la quinta, en la sexta tendremos un 1
y en la séptima y en la octava un 0. Una vez rellenada la tabla de verdad, tendremos los siguientes resultados y podemos ver que tanto para la segunda entrada como para la sexta, la salida es un 1, por lo que podemos indicar que sí se satisface la expresión booleana, al menos en dos de sus entradas. De este modo, podemos indicar que la solución a nuestro ejercicio es verdadera. A modo de conclusión, vamos a comentar brevemente lo que hemos visto en este vídeo. En primer lugar, hemos definido las expresiones booleanas y cuáles son sus componentes, que son las variables o literales y los operadores. Después hemos visto qué significan las abreviaturas SAT y FNC y sus variantes para otros valores. Y por último, hemos aprendido a resolver los problemas de satisfacibilidad o problemas SAT mediante el uso de tablas de verdad. Espero que os haya ayudado este vídeo. Un saludo.